¿Qué tal, mis hermanos? Bendiciones. La paz de Cristo en sus vidas en este día. Estamos contentos, agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de poder predicar su palabra y poder anunciar el consejo de Dios hacia nuestras vidas. Sabemos que en este día no va a ser la excepción. El Señor, siempre que nosotros vamos a su palabra, a su escritura, Él nos habla. Lo mencionábamos en enseñanzas pasadas que la palabra profética más certera que nosotros tenemos es la escritura. Así es de que quiero que juntos podamos en esta mañana poder escuchar su palabra, que es importante que nosotros escuchemos su palabra. Y le pido al Señor, al Espíritu Santo, que pueda ayudarme a poder impartir lo que Él ha puesto en nuestros corazones, en nuestro espíritu, poder impartir en este día. Quiero que por favor usted me acompañe al libro de San Juan, capítulo 16, versículo 16. Vamos a estar hablando bajo el tema: la tristeza se convierte en gozo. Y mediado vayamos entrando en el tema y en la escritura, nos vamos a dar cuenta de lo que queremos hoy, por el Espíritu, poder ministrar y poder transmitir a cada uno de ustedes que nos están viendo y nos están escuchando. Le decía que estábamos en Juan capítulo 16, versículo 16. Y dice así: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y porque yo voy al Padre. Pareciera que aquí estamos ante un trabalengua o algo que se está contradiciendo el Señor cuando les está dando esta palabra. Cuando nosotros vemos en las escrituras de que el Señor en este capítulo 16 está cerca de ser crucificado, está cerca de ser clavado en un madero, en una cruz. Según alguna historia bíblica, 40 días después de que Él da este discurso, este sermón, Él es crucificado. Por eso Él se dirige a sus discípulos y les habla de esta forma. Pero ellos estaban algo confusos, algo que no entendían. Y yo creo que ellos tenían algo de razón, porque mire cómo dice ese pasaje: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre, les está diciendo. Dice el verso 17: entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y porque yo voy al Padre. Verso 18: decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. O sea que en ese momento que el Señor se dirige a ellos y les está dando esta palabra, los discípulos no lo entendían. Los discípulos estaban muy confundidos en sí mismos, porque no podían entender con la claridad que deberían de entender lo que el Señor estaba enseñándoles y lo que el Señor estaba ministrando a sus vidas. Dice el verso 19: Jesús conocía que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis. Le vuelve a repetir: de cierto, le dice en el verso 30, os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El Señor una vez más les está mostrando a ellos algo tan importante, algo fundamental en sus vidas para que ellos lo entendieran,
de la manera que Él quería que lo entendiesen. Jesús conocía los pensamientos y Jesús se les acerca y les dice: ustedes me quieren preguntar esto. Ustedes se están preguntando entre sí y no entienden lo que yo les acabo de decir en el verso 16, les dice el Señor. Pero qué importante es cuando nosotros vemos las Escrituras como Dios quiere que nosotros las miremos. Porque Jesucristo, en ese momento tan crucial, en ese momento en el cual ellos estaban confundidos, ellos estaban desesperados y no sabían qué decir por lo que estaba aconteciendo, porque lo que el versículo 16 muestra y lo que el Señor Jesucristo se refiere a su ascensión y a la venida del Espíritu Santo. De esta manera, Él declaró con vehemencia que el Espíritu y Él son uno. Leamos de nuevo, dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Pareciera que los está confundiendo, pero en ningún punto de las Escrituras el Señor está tratando de confundirlos a ellos. El Señor estaba hablando de que Él tenía que ir al madero, tenía que morir en una cruz. Se acercaba el momento que aquel que le había de vender, aquel que lo había de traicionar, lo iba a traicionar. Y les está diciendo el Señor: este es el tiempo que viene hacia mí, que tengo que ir a la cruz. Y cuando Él les dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. O sea, en otras palabras, Él les estaba diciendo que era necesario que aconteciera lo que Él les había anunciado principalmente a sus discípulos, que Él tenía que morir en un madero, que Él tenía que ir a la cruz. Pero también, como lo repetí hace un momento, daba a entender de que Él y el Espíritu Santo son uno. Leamos por favor el versículo 20. Y les dice el Señor: de cierto digo, que vosotros lloráis. Permítame. Estaban llorando, estaban desesperados, no sabían qué hacer. Es casi seguro que a los discípulos del Señor les hubiesen ofrecido todo el mundo, con todas las cosas que hay en el mundo. Yo creo que eso no los hubiese contentado, porque ellos en sí sabían de que Jesucristo se acercaba el momento crucial para Él, para ir a la cruz. Pero aunque usted no lo crea, muchos de los discípulos, muchos de ellos no lograban entender al Señor, no lograban entender las Escrituras. Por eso, una vez que el Señor muere y resucita y es ascendido, muchos de ellos se acordaron de las palabras, muchos de ellos se acordaron de las enseñanzas que el Señor les daba a cada uno de ellos cuando estuvo con ellos aquí en la tierra. Dice el Señor: lloraréis y lamentaréis. O sea, se acercaba algo tan crucial, algo tan importante para la humanidad, para el mundo entero, para ellos como sus discípulos, para Jesucristo en la obediencia al Padre y venir y morir ahí. Y qué precioso, porque Jesucristo no se acobardó. Jesucristo fue firme a la decisión que Él traía desde el cielo para la tierra. Y el mundo, dice, se refiere primero a ellos en el verso 20. Les dice: lloraréis y lamentaréis lo que está aconteciendo. Y el mundo, ¿qué dice ahí? Se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, mire qué hermoso, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Cómo se llama de lo que estamos hablando? La tristeza se convierte en gozo. Pero yo quiero mencionar algo muy importante en esto que estamos hoy hablando. Y es que de la única manera que la tristeza se puede convertir en gozo es conociéndole a Él.
es entregándole su vida a Jesucristo y comprendiendo conforme sus escrituras que desde ese momento nosotros somos una nueva criatura. Dice al final del verso 20, pero esta tristeza vuestra, dice, se convertirá ¿en qué? En gozo. Y pone un ejemplo el Señor, y por favor esté conmigo en el verso 21, y pone este ejemplo de la mujer cuando da luz, y dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. ¿Por qué? Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. O sea, que la mujer cuando está dando a luz, ellas saben qué es lo que acontece ahí, que no es nada fácil. Pasan por esa tristeza, ese dolor, pero de pronto, cuando ya dan a luz y ven a su hijo y lo pueden tomar en sus brazos, la tristeza, o sea, el dolor, se convierte en gozo. El Señor está ministrando a sus discípulos acerca de que después de lo que les está anunciando 40 días después, Él tenía que ir a la cruz. Y les está mostrando a ellos y les dice, sí, está bien que estén llorando, está bien que estén tristes, pero ¿saben qué? Les dice, esa tristeza en ustedes se va a convertir en gozo, lo mismo que acontece cuando una mujer da luz. Mire, por lo general la mujer cuando está ahí en el lugar de parto, aquellos que han tenido el privilegio de ver a sus esposas o han estado o han presenciado un parto, se dan cuenta de lo que acontece ahí. Creo que más de una mujer dice, no vuelvo a parir. No, muchas dicen en ese momento, no vuelvo a tener otro hijo. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando tienen esa criatura en sus manos, se les va la tristeza, se les olvida el dolor, se les olvida el sufrimiento, y lo que produce todo ello es gozo. Pero quiero rescatar un punto bien esencial en esto, porque el Señor Jesucristo menciona a la mujer y pone esta enseñanza y lo da como una manera de ilustración en el verso 21. Pero pasa algo, la mujer se contenta, trae ese gozo cuando su hijo nace. Pero el hijo crece y el hijo sale un día de casa. El hijo se va. Y ha acontecido con algunos hijos que se olvidan de sus padres. Entonces aquel gozo que había en el momento porque estuvo el niño, se olvidó. Pero el Señor utiliza esta ilustración para hacernos ver a cada uno de nosotros que el único que genera, el único que produce el verdadero gozo en cada uno de nosotros no son las circunstancias, no son las adversidades, no son los momentos que trae un tiempo. El único que trae gozo, el único que produce esa tranquilidad en nuestros corazones es Jesús. Dice el verso 22 de ahí mismo del capítulo 16. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie, qué precioso, os quitará vuestro gozo. El Señor les está diciendo, yo lo voy a volver a ver. Qué privilegio tuvieron estos hombres de conocer al Cristo de carne, siendo Dios, pero también tuvieron esa dicha y esa bendición de conocer al Cristo que murió y resucitó y poderlo ver ascender. Por eso dice el verso 22, también vosotros ahora tenéis tristeza. Mire, mis amados hermanos,
Es probable que usted tenga tristeza. Es probable que usted y yo, como lo dice en ese mismo capítulo de Juan 16, 33, que en el mundo vamos a tener aflicciones. O sea, alguien que le diga a usted que como hijo, como hija de Dios, no va a tener aflicciones o no va a tener procesos en este mundo, le está mintiendo. Está contradiciendo a la enseñanza del Señor en Juan capítulo 16, versículo 33. Pero el Señor les dice, también vosotros ahora estáis tristes, pero les dice, os volveré a ver. Y cuando ustedes me miren a mí, les dice el Señor, se gozarán. Cada vez que nosotros miramos a Jesucristo, vamos a permanecer en el gozo. Pero si nosotros dejamos de ver a Cristo, es imposible tener ese gozo. Porque el Señor les dice, y se gozarán. ¿Quién? Vuestros corazones, dice. Y nadie. Qué puntual lo último que dice en el verso 22. Y nadie os quitará este gozo. ¿Sabe qué precioso lo que el Señor está diciendo y nos está enseñando en esta mañana? Y Él dice que nadie nos quitará este gozo. La palabra de Dios nos habla en Romanos capítulo 8, hablando el apóstol Pablo en esa carta a los romanos, y dice, ¿quién pues nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o hambre o persecución? Y dice, como está establecido, como está escrito, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa guardada nos podrá, ¿qué dice? Separar del amor que está en Cristo Jesús. O sea, de que si nosotros nos salimos de Cristo o dejamos de ver a Cristo, es probable que el gozo se vaya. Pero mire qué importante es esto del gozo. Porque hay un pasaje en las Escrituras que dice que el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Usted quiere ver a alguien que tiene gozo, que tiene a Cristo? Hable con él. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero hay mucha gente que se dice ser cristiana y camina en tristeza y en amargura. Todo para ellos les incomoda. Todo a su alrededor está mal. Son personas que pelean con todo. Hasta con ellas mismas pelean. Yo creo que hoy es un gran día, mis amados hermanos, para que podamos entender lo que el Señor nos está ministrando en esta mañana. Los discípulos estaban tristes y llorando, pero el Señor les dice, ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y nadie, dice, os quitará este gozo. Qué importante es que nosotros tengamos nuestra mirada en Cristo. Mire, el gozo que producen las circunstancias es muy frágil. Repito, el gozo que producen las circunstancias es muy frágil. Porque vivimos en un mundo realmente lleno de problemas. Mientras estemos en este mundo caído, repito, en este mundo caído, vamos a tener problemas. Sí, los vamos a tener, porque esos problemas van a estar acá. Y la palabra lo dice en Juan 16, 36, que más adelante en otras enseñanzas vamos a hablar de eso. Ninguna cosa de este mundo puede quitarnos el gozo. Ninguna cosa, ni lo que estamos pensando en el presente, ni en el futuro, porque mi gozo es Cristo. ¿Y quién me puede quitar a Cristo? Lo mencionábamos en Romanos 8.
del 28 en adelante. Entonces, cuando yo tengo a Cristo de mi lado, cuando conozco a Cristo, cuando la persona de Jesucristo se me ha sido revelada a mí, yo tengo gozo, yo tengo contentamiento, yo estoy completo, a mí no me falta nada. Usted me puede decir, hermano, pero si usted supiera mi condición, si usted supiera y conociera mi interioridad, si usted supiera lo que yo estoy viviendo hoy por hoy. Perfecto, puede ser que usted esté pasando por momentos difíciles, pero nada le puede quitar el gozo. Mire, un predicador dijo que aquellos que van a saber sobrellevar de la manera correcta esta pandemia que estamos viviendo no son los que tienen dinero, no son los que tienen mayor conocimiento en cuanto a medicina, sino que son aquellos que conocen más quién es su Dios. Cuando usted y yo conocemos quién es nuestro Dios, no nos mueve nada. No nos mueve ninguna adversidad ni ninguna situación. ¿Quién pues nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulaciones, angustias, hambres, persecuciones, enfermedades, problemas familiares con el cónyuge, con el hijo, problemas en la empresa, problemas con la familia. ¿Quién? Nadie te puede separar. Si tú estás viviendo en una condición en donde las cosas no están bien, es un buen momento para ver a Cristo. Porque el Señor les dijo, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveréis a ver. O sea, cuando ustedes me miren a mí, les dijo el Señor, ustedes no van a volver a tener tristeza. ¿Y saben qué? Nadie os quitará ese gozo. Nadie nos puede quitar, mis hermanos. Mire, ese gozo que Dios puso en nosotros, como lo repetía, no es un gozo que está reflejado en las circunstancias, porque las circunstancias que nosotros vivimos son muy frágiles. No son momentos de gozo, no son momentos cuando tengo dinero, cuando las cosas van bien. No son momentos cuando estoy contento que nació un hijo, pero después más bien estoy triste y estoy diciendo mejor no te hubiera tenido. ¿Se da cuenta que el verdadero gozo no radica ni siquiera en una persona, ni en un hijo, ni en un bien material? El verdadero gozo está en Cristo Jesús. Cuando nosotros hayamos comprendido el significado de la cruz, vamos a tener un gozo que es muy evidente de las circunstancias que me tocan vivir. Cuando yo verdaderamente, mi amada iglesia, conozco lo que aconteció en la cruz, yo voy a tener un gozo que está por encima de las circunstancias y de las cosas que están en mi entorno. A la iglesia de Jesucristo, aquel que ya nació de nuevo, aquel que es hijo de Dios, no lo mueve las circunstancias, no lo mueven las adversidades, no lo mueven nada de lo que esté en este mundo. Porque en este mundo vamos a tener aflicciones y no nos vamos a agachar para que esas aflicciones pasen. No, que vengan esas aflicciones. ¿Sabe por qué que vengan? Porque no estoy solo. Porque Cristo está conmigo, porque Cristo está contigo. Hoy es el día que tú te tienes que levantar y creer a la palabra. Jesucristo tuvo que exhortar en su momento a sus discípulos, porque ellos no lo entendían. Ellos no comprendían el momento. Yo quiero que por favor me acompañe a Lucas capítulo 24, versículo 50. Y lo que acontece allí, porque es importantísimo lo que acontece de lo que estamos hablando. Lucas capítulo 24, versículo 50 dice: y lo sacó afuera hasta Betania. O sea, lo sacó fuera de la ciudad. Betania es el pueblo aquel cuando él iba a entrar a Jerusalén, que mandó a traer un burrito y dijo, si lo hayas atado, tráelo, porque él iba a entrar a Jerusalén. Es la misma ciudad que él salió cuando él iba a ser ascendido. Y dice, lo sacó fuera hasta Betania
y alzando sus manos, que los bendijo. Versículo 51. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos lo vieron. Jesucristo los saca hasta esta región, hasta esta aldea de Betania. Y dice el verso 51, y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén. ¿Cómo volvieron? Con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. La condición actual de estos hombres cambió. ¿Sabe por qué cambió? Porque pudieron entender la escritura, porque pudieron comprender lo que el Señor les estaba diciendo. Dice que le adoraron. Eso daba a entender que la palabra que Jesucristo ya había depositado en sus corazones estaba dando fruto. El versículo 52 dice: miramos que la adoración, este es un acto formal de adoración. Una vez que Él abrió su entendimiento, pudieron comprender toda la verdad de su deidad, libre de cualquier duda o confusión. ¿Quién es el único que hace eso? ¿Y sabe por qué le digo libre de toda duda y de toda confusión? Lo habla el versículo 24, capítulo 45 de ahí de Lucas. Y mire qué dice el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué? Las escrituras. Se da cuenta que esa debería de ser una oración en nosotros. Señor, ábrenos el entendimiento para poder comprender las escrituras. Y después de que aconteció eso en el verso 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo, les dice, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Bendito Jesucristo. Bendito poder de nuestro Dios, que Él resucitó al tercer día. Y una vez que resucitó, les dice en el verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Qué impresionante es el Señor. Estos hombres no fueron iguales. ¿Sabe por qué no fueron iguales? Porque el verso 45 lo dice. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ahí a ellos ya no estaban diciendo qué es lo que quiere decir con eso, que me voy y que dentro de un poco tiempo me verán y que después no me verán y que después sí me verán. Pero el Señor tuvo que abrir el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y dice el verso 52, y ellos después de haberle adorado, en Lucas 24, capítulo 52, y ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Ya era evidente el gozo que estaba en ellos, ya era palpable, porque el entendimiento de ellos, quien les abrió el entendimiento fue Jesucristo. Oro al Señor en esta hora para que el entendimiento del que es hijo y de la iglesia de Jesucristo sea abierto a través de Él, para que podamos comprender las escrituras y que las escrituras nos puedan llevar al conocimiento pleno de la verdad. Y cuando conocemos la verdad, esa verdad nos hace libres, y cuando somos libres nosotros podemos verle a Él en aquel día. Qué importante es esto. Y dice el verso 53, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. O sea que el gozo no se fue, el gozo no se perdió. Por si acaso usted cree que el gozo que Dios puso en usted se pierde, está equivocado. No. Y si usted no permanece en el gozo, hay algo que hay que revisar en su vida. Pero el Señor quiere hoy, en este día, que nosotros podamos caminar en ese gozo y en esa tranquilidad que a Él le caracteriza. Mire, dice el verso 53, y estaban siempre en el templo. Era algo constante. Era algo que no lo hacían de vez en no, era todos los días que esta gente alababan y bendecían a Dios con todo lo que ellos hacían y en donde ellos estaban y por donde ellos caminaban.
Por eso muchos de ellos, cuando a través de los judíos y de los escribas fueron apresados y fueron latigados, dice que salían con gran gozo de ser ellos latigados por el nombre. Mire, esto es precioso. Mi amada iglesia, amigo o amiga que me ve y me escucha, si usted aún no permanece en ese gozo, si usted aún no tiene esa paz y esa tranquilidad, usted necesita a Cristo. Usted necesita conocer a la persona que se llama Jesucristo. Porque Jesucristo les dijo a ellos en Juan capítulo 16, versículo 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se convertirá en gozo vuestros corazones y nadie os quitará ese gozo. Si usted aún no sabe qué es tener ese gozo, que ese gozo no es producto de una circunstancia, no es producto de lo frágil que está este mundo, porque vivimos en un mundo caído y vamos a tener problemas. Pero ¿cómo nosotros podemos permanecernos firmes y con gozo en medio de los problemas? Es cuando tenemos a Cristo. Y si usted aún no tiene a Cristo, yo le invito que usted pueda arrepentirse, como dice en el verso 47 de Lucas 24, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Eso es lo que se tiene que predicar, el arrepentimiento y el perdón de pecado, que solamente lo puede dar Jesucristo. Dejamos esta palabra en su espíritu y en su corazón. Y hoy es el día para que usted y yo podamos reflexionar y para que podamos comprender las escrituras como lo que aconteció con ellos. Y dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Que el Señor en esta mañana abra el entendimiento a cada uno de los que nos están viendo y escuchando, para que podamos comprender las escrituras, no como un hombre las da, no como un hombre quiere darlas, no, sino como está establecido en este libro. Cuidado con estar anunciando y predicando otro evangelio que no es el que está acá. Así es que, mis amados hermanos, de la única manera que la tristeza se convierte en gozo es cuando le conocemos a Él. Permanezca en el gozo que Jesucristo depositó en usted, y lo depositó de gratis para que usted lo disfrute. La paz de Cristo en su vida. Y no quiero despedirme sin antes decirle que Dios es bueno. Bendiciones.